¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios negó la entrada de una criatura específica en el arca de Noé? Este es un misterio que pocos conocen y hoy vamos a explorar profundamente esta intrigante cuestión. A lo largo de este video, vamos a desvelar secretos bíblicos, examinar mitos y leyendas y descubrir lo que dicen los teólogos sobre esta sorprendente exclusión. No pierdas esta oportunidad de entender mejor las Escrituras y sus misterios. Quédate hasta el final y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para más contenidos bíblicos reveladores. La historia del diluvio comienza cuando Dios, al observar la creciente maldad de la humanidad, decide limpiar la tierra con un gran diluvio. Dios elige a Noé, un hombre justo e íntegro entre su pueblo, para cumplir una misión vital: construir un arca que albergue a él, su familia y pares de cada especie de animal. La construcción del arca es una tarea monumental, ordenada por Dios para salvar a la creación. Noé, obediente a la palabra divina, sigue todas las instrucciones meticulosamente. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 14 a 16, Dios da instrucciones detalladas a Noé. Haz para ti un arca de madera de ciprés, en ella harás compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Así la harás, el largo del arca será de 300 codos, su ancho de 50 codos y su altura de 30 codos. Esta arca gigante debía tener un solo vano, con 3 pisos y una abertura alrededor para iluminación y ventilación. La preservación de las especies es un punto crucial en el plan de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 19, Él ordena: de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para conservarlos vivos contigo, macho y hembra serán. Este mandato se repite y enfatiza en Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3, donde Dios instruye a Noé que lleve 7 pares de los animales limpios y un par de los animales no limpios, además de 7 pares de aves. La intención clara es asegurar la continuidad de la vida en la tierra después del diluvio. Construir el arca no fue solo un acto de obediencia, sino también un símbolo de esperanza y renovación. Al reunir todas las especies de criaturas, Noé asegura que la diversidad de la creación de Dios sobreviva a la destrucción inminente. Este acto de preservación refleja la importancia de la biodiversidad y la responsabilidad de cuidar la creación divina. El contexto bíblico del diluvio y de la construcción del arca es fundamental para entender el escenario en el que se encontraba Noé. Su fe inquebrantable y su determinación en seguir las órdenes de Dios muestran un ejemplo de devoción y obediencia que resuena hasta nuestros días. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza y nuestra responsabilidad en preservarla. Y al igual que Noé, somos llamados a ser guardianes de la creación, respetando y cuidando todas las formas de vida que Dios nos ha confiado. Cuando Noé comenzó a reunir a las criaturas para entrar en el arca, siguió las instrucciones detalladas que Dios le dio. Dios ordenó a Noé que llevara pares de cada especie de animal para asegurar que todas las formas de vida pudieran continuar después del diluvio. Animales de todo tipo, desde grandes mamíferos hasta pequeños insectos, fueron seleccionados. Cada criatura tenía un propósito específico en el gran plan de Dios para preservar la vida en la tierra. Machos y hembras de cada especie fueron cuidadosamente escogidos para que pudieran reproducirse y repoblar el mundo tras la devastación de las aguas. Los criterios usados por Dios para la selección de las criaturas eran claros. Debían ser representantes de toda carne viva. En otras palabras, la diversidad de la creación de Dios tenía que mantenerse. En Génesis, Dios instruye a Noé a llevar 7 pares de los animales considerados limpios y un par de los animales considerados no limpios. Además, se incluyeron 7 pares de aves para asegurar que todas las especies de pájaros fueran preservadas.
Esta selección no fue aleatoria, sino cuidadosamente planeada para mantener la integridad del ecosistema y asegurar que la vida pudiera florecer nuevamente. La simbología de los animales en el arca es profunda y multifacética. Los animales limpios, llevados en mayor número, eran frecuentemente usados en sacrificios, simbolizando pureza y santidad. Los animales no limpios, aunque en menor número, representaban la totalidad de la creación de Dios, incluyendo aquello que no era usado para sacrificio o consumo. Juntos, estos animales simbolizaban la plenitud y la diversidad de la vida, reflejando la capacidad de Dios de crear y sostener todas las cosas. El arca en sí, llena de tantas formas de vida, se convirtió en un microcosmos del mundo. Cada criatura, grande o pequeña, tenía su lugar en el plan divino. La presencia de todas estas criaturas en el arca simboliza la protección y la provisión de Dios para su creación, mostrando que ningún detalle es insignificante a los ojos del Creador. Además, esta diversidad en el arca prefigura la nueva alianza de Dios con la humanidad y con todas las criaturas después del diluvio, una alianza que reafirma el valor intrínseco de toda vida. La idea de que algunas criaturas no fueron permitidas en el arca de Noé ha alimentado mitos y leyendas por siglos. Historias antiguas hablan de seres como los gigantes Nefilim, mencionados en el libro de Génesis, que eran descendientes de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Estos gigantes, según algunos relatos, eran violentos y corruptos, razón por la cual Dios decidió purgar la tierra con el diluvio. Además de los Nefilim, hay leyendas que mencionan criaturas híbridas, como centauros, quimeras y otras figuras mitológicas, que también habrían sido excluidas del arca. Estas criaturas mitológicas no tienen un lugar explícito en los relatos bíblicos canónicos sobre el arca. Sin embargo, la mención de los Nefilim en Génesis, capítulo 6, versículo 4, sugiere que había seres extraordinarios en la tierra antes del diluvio. En aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y de ellas nacieron hijos. Estos fueron los héroes de antaño, hombres de renombre. La ausencia de una mención directa de otras criaturas mitológicas en la Biblia no impide que estas leyendas sobrevivan como parte del folclore y de las interpretaciones apócrifas. Una comparación interesante entre los relatos bíblicos y estas leyendas es la razón de la exclusión de estas criaturas. En los textos bíblicos, Dios ordena a Noé llevar al arca solo a los animales que él creó, según su especie. Criaturas que resultaron de mezclas o corrupciones de la creación original, como los Nefilim, no fueron incluidas. Esto puede verse como una manutención de la pureza de la creación original de Dios, donde cualquier forma de hibridismo o corrupción no era permitida en el nuevo orden que surgiría después del diluvio. Las razones para la exclusión de estas criaturas pueden ser diversas. Primero, desde el punto de vista teológico, estas criaturas simbolizaban la corrupción y el desvío de los planes de Dios. La existencia de híbridos y gigantes era vista como una ruptura con el orden natural establecido en la creación. Segundo, la presencia de seres tan poderosos y muchas veces violentos podría haber amenazado la supervivencia de los humanos y de los animales en el arca. El arca fue un refugio de pureza y renovación, y la inclusión de seres corruptos habría comprometido ese propósito divino. Estas narrativas, aunque no son parte del canon bíblico, nos ayudan a entender las percepciones antiguas sobre la pureza, la corrupción y el orden natural. Reflejan la lucha entre el bien y el mal, la pureza y la corrupción, que es un tema central en la narrativa del diluvio. La exclusión de estas criaturas puede verse como una alegoría para la necesidad de mantener la integridad moral y espiritual en un mundo que frecuentemente se desvía de estos principios. Estas historias continúan fascinando e intrigando, ofreciendo una perspectiva rica sobre los tiempos antiguos y la comprensión humana de lo divino.
La exclusión de ciertas criaturas del Arca de Noé es un tema que ha generado diversas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Estudiosos y teólogos ofrecen varias perspectivas sobre por qué Dios decidió no permitir que ciertas formas de vida embarcaran en el arca. Una interpretación común es que estas criaturas, como los Nefilim, representaban una corrupción de la creación original de Dios. Algunos teólogos argumentan que la existencia de estos seres híbridos y gigantes violaba el orden natural establecido por Dios, un orden que él deseaba restaurar con el diluvio. Los Nefilim, como se mencionó anteriormente y presentes en el libro de Génesis, son frecuentemente vistos como un símbolo de la desobediencia humana y de la decadencia moral. Según esta visión, Dios decidió purificar la tierra e iniciar un nuevo capítulo con Noé y las criaturas que él había creado originalmente, sin las corrupciones introducidas por los seres híbridos. Esta perspectiva resalta la intención de Dios de preservar la pureza de la creación y eliminar las influencias negativas que se habían esparcido por el mundo. Otra interpretación teológica es que la exclusión de estas criaturas refleja la justicia de Dios. Dios es descrito en la Biblia como siendo perfectamente justo y santo. La decisión de excluir ciertas criaturas puede verse como una manifestación de esta justicia. Noé fue elegido por su justicia y obediencia, y solo aquellos que eran considerados dignos, conforme a los estándares divinos, fueron salvados. Esta interpretación refuerza la idea de que Dios no tolera la corrupción y la injusticia, y que Él interviene para proteger la santidad de su creación. La reflexión sobre la naturaleza divina y la justicia de Dios también nos lleva a considerar la importancia de la obediencia y del cumplimiento de las órdenes divinas. Noé es un ejemplo notable de obediencia incondicional a Dios. Siguió todas las instrucciones recibidas, incluso cuando estas instrucciones parecían inusuales o desafiantes. La obediencia de Noé no fue solo una cuestión de seguir reglas, sino una expresión profunda de fe y confianza en Dios. Este es un punto crucial que muchos teólogos destacan. La fe verdadera se manifiesta a través de la obediencia. La narrativa del diluvio y la exclusión de ciertas criaturas del arca también sirven como un recordatorio poderoso de la alianza de Dios con la humanidad. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio y dando el arco iris como señal de esta promesa. Esta alianza refuerza el mensaje de que Dios desea una relación basada en la confianza y en la obediencia. La historia nos enseña que, a pesar de las fallas humanas, Dios está dispuesto a renovar su alianza y ofrecer un nuevo comienzo. Además, la exclusión de criaturas corrompidas puede verse como una lección sobre las consecuencias del pecado y de la desobediencia. La Biblia frecuentemente usa historias de desobediencia y sus consecuencias para enseñar lecciones morales y espirituales. La destrucción causada por el diluvio es un recordatorio severo de que el pecado tiene consecuencias reales y que la obediencia a Dios es esencial para la preservación de la vida y del orden. El libro de Enoc y otras escrituras apócrifas ofrecen una perspectiva fascinante sobre las criaturas excluidas del arca de Noé. Aunque no forman parte del canon bíblico, estos textos proporcionan un contexto adicional que puede enriquecer nuestra comprensión de la narrativa del diluvio. El libro de Enoc, en particular, es una fuente rica de información sobre los Nefilim, aquellos gigantes mencionados brevemente en Génesis. El libro de Enoc describe a los Nefilim como descendientes de los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres. Estos ángeles, llamados vigilantes, enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos y contribuyeron a la corrupción moral que llevó al diluvio. Enoc detalla cómo estos seres gigantes y sus padres angélicos trajeron caos y destrucción.
convirtiéndose en uno de los principales motivos para que Dios decidiera limpiar la tierra. La narrativa de Enoc enfatiza la gravedad de la transgresión de los vigilantes y la necesidad de purificación de la creación. Además del libro de Enoc, otras escrituras apócrifas, como el libro de los Jubileos, también mencionan seres que no fueron permitidos en el arca. Estas fuentes describen criaturas híbridas y seres que resultaron de uniones prohibidas entre diferentes especies o entre humanos y seres celestiales. Estas narrativas refuerzan la idea de que la pureza de la creación de Dios fue comprometida, exigiendo una intervención divina. Comparando estas descripciones apócrifas con el relato bíblico canónico, vemos algunas diferencias y similitudes importantes. El libro de Génesis menciona a los Nefilim de forma breve y sin muchos detalles, mientras que los textos apócrifos proporcionan un contexto más elaborado sobre el origen y las acciones de estos seres. La Biblia canónica se concentra más en la corrupción general de la humanidad y en la necesidad de purificación a través del diluvio, sin entrar en detalles sobre los seres específicos que no entraron en el arca. Sin embargo, ambos relatos, canónico y apócrifo, coinciden en que la corrupción y la mezcla prohibida de seres fueron razones significativas para el diluvio. Enfatizan la necesidad de restaurar el orden original de la creación de Dios. La exclusión de estas criaturas simboliza la eliminación de lo que se consideraba impuro y corrupto, permitiendo un nuevo comienzo para la creación. La historia del Arca de Noé y la exclusión de ciertas criaturas nos ofrece lecciones valiosas que aún resuenan en los días de hoy. Una de las principales lecciones es la importancia de la obediencia a Dios. Noé fue elegido para una misión monumental debido a su fe inquebrantable y su disposición para seguir las instrucciones divinas, incluso cuando parecían imposibles. Esto nos recuerda que la confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos son fundamentales para superar desafíos y cumplir propósitos mayores. La exclusión de las criaturas que corrompieron la creación original de Dios nos enseña sobre la necesidad de mantener la pureza y la integridad en nuestras vidas. En un mundo donde las influencias negativas y la corrupción moral están siempre presentes, somos llamados a preservar los valores y principios divinos. Esto significa rechazar comportamientos y prácticas que desprecian el orden y la santidad establecidos por Dios. Además, la narrativa del diluvio destaca la importancia de la preservación de la creación. Noé no solo obedeció a Dios, sino que también asumió la responsabilidad de proteger la diversidad de la vida. Este acto de preservación nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes del medio ambiente. En tiempos de crisis ecológicas y cambios climáticos, la historia del Arca de Noé nos recuerda la necesidad urgente de cuidar la tierra y todas las formas de vida que en ella habitan. En la vida moderna, estas enseñanzas se aplican de varias maneras. Primeramente, la obediencia a Dios puede manifestarse a través de actitudes éticas y morales en el día a día, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Al seguir los principios divinos, contribuimos a un mundo más justo y armonioso. En segundo lugar, la preservación de la creación puede verse en nuestras elecciones cotidianas. Podemos adoptar prácticas sostenibles, reducir el desperdicio y apoyar iniciativas que protejan el medio ambiente. Cada pequeña acción cuenta y refleja nuestro compromiso con la creación divina. Finalmente, la historia de Noé nos inspira a tener fe y esperanza, incluso en tiempos de adversidad. Así como Noé enfrentó el desafío de construir el arca y sobrevivir al diluvio, podemos enfrentar nuestras propias tormentas con la certeza de que Dios está a nuestro lado. Su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio nos recuerda que Él es un Dios de renovación y nuevos comienzos. Hoy exploramos por qué Dios negó la entrada de ciertas criaturas en el Arca de Noé, entendiendo la importancia de la obediencia,
la preservación de la creación y las interpretaciones teológicas sobre la pureza divina. Reflexionamos sobre lo que esta historia nos enseña sobre nuestra propia relación con Dios y el medio ambiente. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la exclusión de estas criaturas? Deja tu comentario abajo. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que más personas puedan aprender sobre estos fascinantes misterios bíblicos.